Es el momento de hacer un análisis profundo del mercado. Hoy estamos a cierre de semana y cerca de final de mes. Te adelanto que estoy viendo cosas muy interesantes en los gráficos, pero al mismo tiempo hay ciertos factores que también me tienen inquieto, incluso algunos que me están preocupando. Hoy repasaremos profunda y técnicamente la situación del SP500, de Bitcoin, de Ethereum y de todo el mercado de las altcoins. Seguiremos de cerca una nueva ballena que también tiene un 100% de aciertos y que acaba de abrir 4 nuevas operaciones simultáneas. También analizaremos un evento que puede tener un grandísimo impacto en los mercados y que está ocurriendo justamente ahora. Y por supuesto analizaremos las últimas noticias y titulares que nos ha dado Donald Trump. Vamos a ello. Y primero de todo empecemos por los titulares. Trump aplaza la guerra como si de unos aranceles más se tratara. Más concretamente, y como puedes ver en esta imagen, lo que está aplazando Trump es la intervención de Estados Unidos en el conflicto. Algo que preocupaba a los mercados y que cuando se ha comunicado hace unas horas hemos visto un leve rebote del mercado. Sin embargo, y como ya sabes, la guerra no es algo que me preocupe a mí personalmente y parece que a los mercados financieros tampoco. Estamos viendo al oro que no termina de subir y por tanto no está descontando algo más importante. El petróleo, por otro lado, sigue relativamente estable, que es el mejor indicador para ver lo que está ocurriendo con este conflicto. Y aunque ciertamente Irán está amenazando con el estrecho de Omán, todos sabemos que probablemente se quede, como siempre, solo en amenazas. Donde sí tenemos que estar muy atentos es al vencimiento de opciones que está ocurriendo ahora mismo. Un vencimiento triple. Y no solo un vencimiento triple, sino un vencimiento triple de cantidades billonarias. Hacía años que no se veía nada igual. Como puedes ver en esta imagen, en el apartado de la izquierda debajo vas a poder ver los billones que se van a cerrar hoy en opciones, tanto put como call. Y por supuesto también los futuros que las acompañan. Evidentemente esto provoca grandes dosis de volatilidad en los mercados. Y al mismo tiempo empieza a reiniciar la situación actual, lo que nos permitiría ver movimientos que se salgan fuera del rango de cara a la semana que viene. Y como titular tenemos una nueva restricción a todos los chips de Estados Unidos que se van a vender en China. Algo que además de poder provocar problemas en este acuerdo arancelario que tienen con China, ha provocado un colapso de las megacap tecnológicas del Nasdaq y del SP500. Como puedes ver en esta imagen, tal cual ha salido este titular, hemos visto un desplome muy rápido y muy potente solo en el sector de las big caps tecnológicas. Y esto, por supuesto, como veremos luego en el gráfico, está arrastrando al índice. Mi intención hoy es mostraros y profundizar en el estado actual de los mercados, tanto técnicamente como con sus fuerzas relativas. Pero antes veamos cómo está la situación hoy. Podemos ver que lo tenemos todo rojo. Después de un leve rebote alcista, hemos vuelto a ver esta corrección por el titular que comentábamos de los chips. Esto está provocando que el SP500 caiga. Sin embargo, quiero destacar que el RSP está subiendo 0,23% mientras el SP500 cae. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque solo están cayendo las tecnológicas, que son las que más ponderan en el índice y por tanto se arrastran, y el RSP, que son todas las empresas del SP500 que tienen exactamente el mismo porcentaje, igual ponderación, no están viéndose arrastrados porque el resto de empresas sí están rebotando. Por eso hoy el RSP sube y el SP500 baja, por esa diferencia. Y esto lo podemos ver muy claro si nos vamos a las 7 magníficas, que las vemos a todas cayendo, menos a Apple y a Tesla. Bien, empecemos primero todo por el SP500. Seguimos dentro del rango, Si profundizamos y bajamos escala de 4 horas, veremos que la caída de ayer rebotó justo en los mínimos del rango, hemos hecho un breve movimiento alcista y desde aquí estamos volviendo a caer. Pero ¿por qué el rango se ha estrechado si el collar de JP Morgan es tan amplio? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Muy simple, porque la media de 200, a medida que el precio se ha ido estabilizando, esta media ha ido subiendo en conjunto. Como podemos ver, en ningún momento desde que rompimos de nuevo la media de 200 la hemos vuelto a perder, lo que ha hecho que nos mantengamos por encima del nivel del 50% del rango, que confluye a la perfección con esta media de 200 que tenemos aquí.
Así que a través de esto ya podemos empezar a descifrar situaciones. La primera, la media de 200 actualmente está en los 5.958, que además es el 50% del rango, y que además está justo en el nivel psicológico de los 6.000. Luego podemos entender que es una zona de soporte, muy fuerte, pero esto es una hoja de doble filo. Si la perdemos, lo que podríamos ver es ir al 50% del collar de JP Morgan que sigue activo, que en este caso es la zona de los 5.861, que coincide también con la parte baja del rango, y no solo con la parte baja del rango, coincide también con las otras dos medias que utilizamos semanales. Además de esto, si desde los mínimos trazamos un Fibonacci Optimal Price Entry y dibujamos la zona de interés del 0.786, 0.886 con una zona de color verde, vamos a marcarla de color verde, veremos que lo que tenemos entonces es una triple confluencia. La zona del 50% del collar, la parte baja del rango, las medias móviles y también la zona de Optimal Price Entry del último impulso que confluye con los mínimos del rango. Es decir, si viéramos situaciones complicadas del mercado ya podemos extraer lo primero, y es que el SP500 le va a ser muy difícil perder la zona de los 5.800 puntos en futuros. ¿Y cuánto es esto? Te estarás preguntando. Bueno, pues desde la situación actual hablaríamos de una caída de no más del 2,69%, 3% aproximadamente desde los puntos actuales. Y si quisiéramos ir a testear la media de 200, que es una zona muy interesante, estaríamos hablando de una caída aproximadamente del 1%. Recordemos que esa zona de soporte sigue completamente activa. Y por la parte alta te estarás preguntando, bueno, pues por la parte alta es todavía más simple. Tenemos una zona muy clara aquí arriba, que es la zona de los 6.095, 6.097. De superarla iríamos a impactar contra la zona del collar de JP Morgan, de la parte de arriba, contra la zona de los calls, que estaríamos hablando de los 6.165. De superarlos, podríamos ver un short squeeze hacia arriba. Así que ya tenemos dos zonas claras, una para buscar longs, una zona que nos marca probablemente el máximo posible de las caídas a corto plazo, una zona por ahora de resistencia clara, pero que de ser superada sería un bombeo brutal que nos enviaría directamente a hacer nuevos máximos históricos. Antes de pasar a hablar de cripto, Bitcoin, Ethereum y altcoins, quiero destacar la increíble subida de Circle, la empresa que está detrás de la stablecoin de USDC. Y además mostraros de nuevo cómo funcionan las acumulaciones, que en este caso han sido perfectas. El precio sale listado, tiene una subida brutal y desde estas zonas empieza a ponerse lateral. Una vez el precio rompe el lateral en esta zona de aquí con volumen, se desbloquea un nuevo movimiento al alza, continuado de una breve acumulación que vuelve a romper de nuevo con volumen, desbloqueando un nuevo tramo al alza otra vez. Lo importante en este caso es que con una acción, no con una criptomoneda, desde el 50% de la acumulación del rango, que son las zonas que acostumbro yo a recomendar hacer DCA para tener una zona promedio, habríamos obtenido hasta el punto actual nada más y nada menos que un 111% de rentabilidad. Sin duda es una empresa que tenemos que estar atentos a sus rangos y aún más interesante a sus correcciones, porque probablemente será una empresa que a largo plazo dé muchísimo que hablar. Y ahora sí, continuemos con el análisis profundo, pero en este caso hablemos de Bitcoin, de sus posibles escenarios. Y sobre todo, de cuál sería el peor escenario que estoy valorando yo en estos momentos. Por ahora lo que tenemos claro es que la parte baja de este rango sigue funcionando muy bien. La vamos a dejar marcada en verde, fijaros, sería toda esta zona aquí. Cada vez que interactuamos con la zona verde que tenemos marcada, tendemos a rebotar con fuerza. Pero ¿qué ocurriría si la perdiéramos y cuál sería el peor escenario de esto? La primera zona que tengo muy traqueada son los 98.000, pero no es el peor escenario. El peor escenario sería volver a la zona de acumulación anterior, así que lo que vamos a hacer primero de todo es extenderla para comprender qué puntos tenemos dentro de esta zona y cuáles serían los más probables. Una vez extendida, podemos ver cómo la parte alta de esta zona de acumulación confluye a la perfección con la media de 200 sesiones. Sería justamente este punto que tenemos marcado aquí. Y ahora sí, ya podríamos empezar a desentrañar y comprender cuál sería una muy buena zona de entrada. Si entendemos que la zona de los 98.000 es una muy buena zona de entrada, también los principios de la acumulación junto con la media de 200, por tanto comprendemos que es difícil ver un Bitcoin que sobrepase la zona que comprende entre los 98.000 y algo hasta la zona de los 95.000. Y ese para mí es la peor situación de mercado al corto medio plazo.
¿Esto significa que vayamos a perder la parte baja del rango? En absoluto, y no tiene por qué. Tendremos que ver cómo se desarrolla este final de mes y sobre todo inicios de la semana que viene. Pero en caso de que quisiéramos coger más energías para venir a hacer nuevos máximos históricos, tendría bastante sentido venir a absorber liquidez aquí, cambiar de estructura e ir a por nuevos máximos históricos. Y por tanto, esta zona de aquí sería muy interesante. Y por la parte alta te estarás preguntando, pues bueno, también lo veo muy simple. Las siguientes zonas por la parte alta sería primero todo por extensiones de Fibonacci y liquidez que ha quedado rezagada arriba. Serían para mí al corto plazo las siguientes dos zonas. La primera, desde los 122.000 a los 125.000. Como proyección más neutral. Y como proyección menos neutral estaríamos hablando de los 131.000 a los 135.000 aproximadamente. La pregunta es, ¿llegaremos a estas zonas de aquí sin absorber la liquidez y testear estas zonas anteriores? ¿O valdrá simplemente con esta acumulación, como hemos venido haciendo anteriormente, para proyectarnos hasta estos niveles? Lo importante aquí no es adivinar el futuro, es tener en cuenta estas zonas, el peor escenario, y aprovecharlo si se da el caso, pero también tener en cuenta la parte alta y hacia dónde podemos ir. Y esto era justamente la intención que tenía con el vídeo de hoy de cierre de semana. Y es el momento también de hablar de Ethereum, que es el que tiene el rango más perfecto, donde la zona de la parte baja ha funcionado muy bien para longs, la zona de la parte alta muy bien para shorts, pero estamos completamente estancados. Aquí no me voy a extender mucho porque la situación es muy simple. Si desviamos, la primera zona a la que podemos ir es la comprendida entre los 2.300 y los 2.150 aproximadamente. Algo que os he repetido infinidad de veces. La parte alta también la tenemos clara. 3.200, 3.500. ¿Y qué podemos ver además de esto? Bueno, pues podemos ver que hay una clara confluencia, una clara resistencia de todas las medias móviles que tenemos configuradas que impactan una y otra vez y que no consiguen superarse. Las dos de arriba ejercen como resistencia y la central marca prácticamente el 50% del rango, intentando el precio sostenerse encima. La está intentando consolidar. Hoy también vamos a utilizar un indicador que desarrollé yo mismo hace mucho tiempo y que utilizo normalmente de forma privada y que nunca os había enseñado. Mi intención hoy no es que comprendas cómo funciona ni mucho menos, sino que simplemente entiendas lo que nos está indicando en el precio. La parte amarilla es la indicación tendencial. Cuando supera la zona nos da dos razones: o que vamos a ver correcciones o que el precio va a quedar completamente estancado. Y esto lo podemos ver muy claro. Fijaros, cuando el precio impactó en esta zona de aquí, nos quedamos completamente parados. Volvimos a salir al alza, volvimos a superar la zona y nos quedamos completamente estancados. En ocasiones te quedas estancado y en ocasiones se dan correcciones. Lo importante es que también funciona de forma inversa. Cuando el indicador tendencial llega a zonas cercanas a los mínimos o a los mínimos, normalmente lo que implica son rebotes. Ahora estamos muy cerca de la parte baja, después de habernos acercado mucho a la parte alta en el intento de romper la última vez el rango. Si se diera una desviación, muy probablemente el indicador tendencial volvería a mínimos. Mínimos como los que vimos cuando marcamos el suelo. Fijaros que aquí el indicador tocó mínimos, nos saltó la señal que tengo programada y desde aquí desarrolló un movimiento alcista. Si viéramos una corrección desde este punto a zonas de los 2100, 2200, probablemente el indicador de nuevo se acercaría a mínimos y desde estas zonas rebotaríamos, con la particularidad que en ese caso la última vez que saltó estábamos en los 1300 y en este caso estaríamos por encima de los 2000. Si pasamos a escala diaria, la parte baja que veis en azul, si está por encima de la línea son compras de ballenas, si está por debajo de la línea son ventas de ballenas. Esto lo calculo utilizando una fórmula de volumen positivo versus volumen negativo para filtrar quién es cada tipo de operador. Como podemos ver, en la primera zona teníamos un volumen positivo, había ballenas que estaban comprando la zona del rango. Sin embargo, la última vez que superamos los máximos y desde estas zonas, las ballenas claramente han iniciado un proceso de descarga. No muy grande, por supuesto, si lo comparamos con los movimientos anteriores de descarga, ¿no? Pero sí lo suficiente para que pudiera darnos en algún punto esta pequeña desviación a esta zona. Las barras verdes y rojas son el volumen delta y es el que utilizo para intentar filtrar las manipulaciones. Hoy no tengo tiempo para explicaroslo. Si pasamos al modo Legend de CoinGlass, vamos a encontrar también datos que avalan bastante bien este posible escenario de desviación. Como podemos ver aquí en amarillo resaltado tenemos cúmulos de liquidez muy importantes debajo del rango que apuntan a una desviación. ¿Y en qué zona exacta está esta gran cantidad de liquidez? Pues la tenemos en los 2258, justo la zona que tenemos analizada en el gráfico. Si tiramos hacia atrás y lo vemos desde un aspecto más de zoom out,
podemos ver que la situación se complicaría mucho si perdiéramos los 2000, porque la siguiente zona de acumulación, de volumen, de interés y de liquidez la tenemos ya en los 1800. Y como estamos dentro de un movimiento alcista, a día de hoy le doy una probabilidad muy baja de volver a la zona de los 1800. Por tanto, al corto plazo, para mí el escenario peor para Ethereum sería de nuevo acercarnos a las zonas de los 2000, 2200 y pico. Por otro lado, es muy importante seguir traqueando la fuerza relativa de Ethereum. Para ello utilizaremos el par de Ethereum contra Bitcoin. Lo tenemos en mínimos de esta compresión y desde aquí podría dar un rebote. ¿Esto significa que vaya a subir Ethereum? Pues no tiene por qué. Aunque caiga Bitcoin y Ethereum, este par puede subir. Simplemente si hay una corrección, Bitcoin tendría que corregir más que Ethereum, alejando al par Ethereum contra Bitcoin de esta zona tan delicada que podría dar correcciones. Para mí, la zona muy importante a tener analizada en esta zona es la parte mínima del rango, que vamos a dejar marcada en este color. Si perdemos la zona de compresión, pero rebotamos en el apartado verde volviendo a las zonas del 50%, no tendríamos ningún problema. Pero mucho cuidado si perdemos las zonas del 0,022, porque ahí el asunto se podría complicar. Y en el inicio del vídeo te estaba comentando algo que me preocupaba y es justamente eso. Perder ese nivel es algo que no me gustaría ver. Aunque por ahora, por supuesto, no lo hemos perdido, así que dejemos que el tiempo diga lo que va a ocurrir. Y es momento de pasar al on-chain porque tenemos novedades. Una nueva ballena de nuestra base de wallets, que ha operado ya bastantes operaciones. Fijaros, este es el total de operaciones, con un 100% de win rate. Podéis ver aquí todas sus PNLs en ganancia en verde. No ha perdido una sola vez. Hoy ha abierto 4 órdenes nuevas. Por ahora, estas 4 posiciones van completamente en rojo. En Ethereum va perdiendo prácticamente 1.351.000 dólares en Bitcoin, 1.800.000 en Solana y 6.000 dólares en Link. Seguiremos de cerca estas posiciones, seguiremos de cerca cómo se desarrolla, porque es cierto que ha tenido un 100% de aciertos, pero al menos y en el momento actual las posiciones le están yendo en contra. Algo que no tiene por qué ser completamente negativo, porque es posible que esté recomprando todavía. Como ves, sigue añadiendo margen a sus posiciones. A las 5:13 ha seguido abriendo posiciones en Ethereum, en Solana, en Ethereum otra vez a las 5, sigue ampliando ese margen de las posiciones, así que esta ballena lo que cree es que en las próximas horas, días, el mercado va a rebotar y probablemente volvamos a zonas cercanas a las partes altas del rango. Veremos si finalmente tiene razón o no. Por otro lado, la ballena que llevamos traqueando todo este tiempo tiene una PNL todavía de 12 millones en Ethereum. No ha cerrado ni una sola posición, ni un margen, no ha tomado ningún tipo de ganancias y sigue teniendo fe en su posición en Ethereum. Personalmente creo que esta ballena piensa y cree que la desviación que hemos estado comentando se dé en Ethereum. Veremos finalmente cuál de las dos ballenas tiene razón, porque lo que está claro es que tan sola una puede tenerla. Si la que llevamos siguiendo todo este tiempo tiene razón y finalmente vemos una desviación por la parte baja del rango, esta ballena va a ser completamente liquidada. Y te recuerdo que si quieres estar al día de todo este tipo de data, tienes el link en la descripción para acceder a nuestro grupo gratuito. En este grupo de Telegram actualizamos este tipo de data on-chain e información que no compartimos por ninguna otra red social. Y para cerrar, como no, lo vamos a hacer con la temperatura del mercado. Estamos viendo que el mercado de altcoins sigue completamente en sobreventa, lo que nos sigue dando margen a que veamos un rebote muy potente de las altcoins en cualquier momento. Tenemos una sobreventa clara en semanal, pero también la tenemos en diario, pero también la tenemos en 12 horas, incluso en 4 horas también estamos prácticamente en sobreventa, aunque algo más neutrales. Un mercado que está frío, agotado y cansado por el rango. Y sí, sé que estos momentos son duros y pueden ser complicados, incluso desesperantes. Por eso es importante que recuerdes que el mercado se reparte tan solo en 3 fases. Un 50% del tiempo se mantiene en lateral, sin cambios. Mientras tanto, tan solo un 25% del tiempo lo vamos a tener en subidas, o bien otro 25% del tiempo en bajadas. Por eso es tan importante que aproveches los laterales, las bajadas, porque en ese 25% es el momento donde vas a ver plasmados encima del papel todos tus resultados. Y ahora sí, cerramos semana junto a todos vosotros, una semana más, día a día, analizando los mercados. Y en este caso, ¿por qué no? Reconoceros que ha sido una semana dura, aburrida e incluso cansada. Pero por supuesto forma parte y es un paso más hacia nuestros objetivos. Feliz fin de semana, aprovechad para desconectar. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.